Hola, gracias por seguirme en mi canal. El día de hoy quiero volver a discutir en este segundo video de esta serie la importancia que tiene el uso de las gráficas logarítmicas en el análisis de datos experimentales. En el primer video que traté, resumo aquí brevemente lo que hicimos ahí, vimos lo siguiente, que si nosotros tenemos un experimento donde tenemos un par de variables y y x, cuando nosotros graficamos esas variables nos sale una línea recta, pues inmediatamente sabemos el tipo de comportamiento que hay entre esas variables. Esas variables son directamente proporcionales y el modelo matemático es de la forma y igual a k por x, donde la k es la pendiente de esta recta. Pero también vimos ahí que no siempre la gráfica de y en función de x da una línea recta, nos puede dar una curva creciente. En ese caso de entrada no sabemos el comportamiento, tenemos dos posibilidades. Y x están relacionadas a través de una ley de potencias. Una ley de potencias es un modelo de la forma y igual a k por x a la n, donde tenemos que determinar la k y la n, o puede ser que esta gráfica represente un comportamiento exponencial de la forma y igual a k por e a la ax, donde tenemos que determinar k y tenemos que determinar a. ¿Cómo podemos saber cuál de los dos comportamientos es? Bueno, una es hacer una gráfica logarítmica, o sea, lo que llamamos una gráfica log-log, es decir, una gráfica donde graficamos, valga la redundancia, el logaritmo de y en función del logaritmo de x. Si eso es así, hacemos esa gráfica y nos da una línea recta, entonces ya sabemos que tenemos una ley de potencias. En el primer video te hago toda la explicación de por qué es así. Otra posibilidad es que al graficar logaritmo de y en función del logaritmo de x no me dé una línea recta. En ese caso, pues descarto que tengo una ley de potencias y me quedo con el comportamiento exponencial. ¿Y qué hacemos aquí? Entonces aquí vamos a hacer lo que llamamos una gráfica semi-log. O sea, una gráfica donde solo un eje es logarítmico. En ese caso aplicamos logaritmo natural de y en función de x y la gráfica me debe dar una línea recta. Esos son los comportamientos que podemos tener cuando tenemos una curva creciente al hacer la gráfica de y en función de x. Ahora bien, eso fue lo que traté en el primer video, pero no siempre cuando hacemos y en función de x tenemos este comportamiento. Puede suceder, voy ya a borrar esta parte aquí, esto era solo un resumen del primer video para poder introducir este segundo video. Puede suceder que cuando nosotros hagamos la gráfica de y en función de x, lo que tengamos es lo siguiente. Vamos a graficar, bueno, antes de hacer la gráfica, vamos a suponer que nosotros hemos hecho nuestro experimento y nosotros tenemos una tabla de datos, donde tenemos x y tenemos y. Y ahora vamos y graficamos y en función de x. Y al hacer la gráfica de y en función de x, nos encontramos con que la gráfica es una curva decreciente de esa forma. ¿Qué es lo que ahí tenemos? ¿Qué comportamiento tenemos ahí? No lo sabemos. De hecho, tenemos tres posibilidades. La primera posibilidad aquí es que esas dos variables sean inversamente proporcionales. Esa es una posibilidad. No lo sabemos. Tenemos que corroborarlo. Si fueran inversamente proporcionales, eso quiere decir que y por x es igual a k. De esa manera sería el modelo matemático. O lo que es lo mismo, y es igual a k entre x. O si lo quiero escribir, puedo escribir y igual a k por 1 sobre x. Así sería mi modelo. Pero no lo sé. Una segunda posibilidad
que tengo aquí es que tenga una ley de potencia, pero decreciente. Es decir, aquí vamos a poner una ley de potencias, pero una ley de potencias de la forma escrita y por x a la n igual a k. Es decir, que y es igual a k entre x a la n, de esa forma que está ahí. O lo que es lo mismo, puedo escribir y igual a k por x a la menos n. Y la tercera posibilidad, porque tampoco lo sé, es que sea un comportamiento exponencial decreciente, es decir, de la forma y igual a k por e a la menos ax, de esa manera. ¿Cómo puedo saber cuál comportamiento de eso tenemos ahí? Bueno, hay que seguir trabajando con los datos. La primera cosa que podemos hacer es lo siguiente. Puedo venir a mi tabla de datos y agregar una columna más. Y en esa columna que hemos agregado ahí, vamos ahora a calcular el inverso de x, 1 entre x. De esa manera. Cuando yo tenga esa nueva columna, ahora puedo hacer una nueva gráfica. La nueva gráfica ahora es una gráfica de y en función de 1 sobre x. Si cuando yo haga la gráfica de y en función de 1 sobre x me da una línea recta inclinada, he descubierto mi modelo matemático. Es el primero. Las dos variables son inversamente proporcionales. Y de hecho lo sé, porque lo que esta expresión me está diciendo aquí es que y es directamente proporcional al inverso de x, que es lo que llamamos que y es inversamente proporcional a x. Por tanto, la gráfica de y en función de 1 sobre x me debe dar una línea recta inclinada. Donde la k es la constante de proporcionalidad, la k es la pendiente, es decir, mido el ángulo θ, le hallo la tangente a ese ángulo y ese es el valor de k. Entonces la gráfica de y en función de 1 sobre x, que me da una línea recta, ya me define cuál es mi modelo matemático. Ahora bien, no siempre resulta así. Puede ser que cuando nosotros hagamos esta gráfica de y en función de 1 sobre x, no me dé una línea recta, no linealiza la gráfica, sino que siga dándome una curva. Si eso sucede, descarto esta posibilidad, porque sí o sí, la gráfica de y en función de 1 sobre x es una línea recta si ellas son inversamente proporcionales. Si al hacer esta gráfica no me da una línea recta, me quedo con estas dos posibilidades. Bien, ¿cuál de ellas es? Pues hay que investigarlo. Y ahí es donde las gráficas logarítmicas juegan un papel importante. Bien, voy entonces a borrar esta parte aquí. Ya sabemos que esta gráfica que he puesto ahí me define al primer modelo. Pero supongamos que no defino el primer modelo, no me da una línea recta. Entonces tengo estas dos posibilidades que están aquí. ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué puedo hacer entonces? Ya que veo que la gráfica de y en función de 1 contra x no me da una línea recta, si es uno de estos casos, bueno, voy entonces a borrar esta columna que está aquí y más bien voy a agregar una segunda columna y aquí ahora vamos a calcular nosotros el logaritmo de x y el logaritmo de y. Digamos que vamos a hacer logaritmo en base 10 de x y y. Y ahora, en lugar de graficar y en función de x, que ya sé que me da una curva así, que no me dice lo que es, o y en función de 1 sobre x, que ya sé que no me sirvió en uno de estos dos casos, ahora lo que vamos a hacer es la gráfica, vamos a ponerla aquí, la gráfica del logaritmo, digamos en base 10 de y, en función del logaritmo en base 10 de x, de esa manera. Si cuando yo haga esa gráfica
me da una línea recta de esta forma, he descubierto mi modelo. Mi modelo es este que está aquí, una ley de potencias. Una ley de potencias donde tengo que determinar el parámetro K y el parámetro N. ¿Quién es N? N va a estar relacionado a la pendiente. Fíjate que la pendiente es negativa y justamente la N aquí es negativa. Mido el ángulo θ, le hallo la tangente a θ, en este caso me da negativo porque es un ángulo obtuso, y eso que me da ahí es justamente el menos n. Y la ordenada al origen que tengo aquí está relacionada a la k. Digamos que mido con una regla este valor, le llamo b a ese valor, y entonces b es igual al logaritmo de k, de esa forma. O sea que k va a ser igual a 10 a la b. Estoy empleando logaritmos en base de 10. Y de esa manera determino a k y determino a n y tengo mi modelo matemático. ¿Por qué puedo asegurar que cuando la gráfica y en función de x me da de esta forma, y ahora grafico logaritmo de y en función del logaritmo de x, me da una línea recta inclinada, es este modelo matemático que está aquí? Te lo voy a demostrar. Si en esta expresión que está aquí yo aplico logaritmo de ambos lados, me queda que el logaritmo de y es igual al logaritmo de k más logaritmo de x a la menos n. Esto es logaritmo de y es igual, voy a colocar este primero, es el logaritmo de una potencia, entonces el exponente menos n por el logaritmo de x más logaritmo de k. Y esa es la gráfica de una línea recta del logaritmo de y en función del logaritmo de x que tiene pendiente menos n y ordenada al origen logaritmo de k, que es justamente lo que tenemos ahí. Entonces, una gráfica log-log, o sea, una gráfica con los dos ejes logarítmicos, me dará una línea recta de pendiente negativa cuando la gráfica de y entre x sea de esa forma, que siga una ley de potencias. Ahora bien, es posible que cuando yo haga la gráfica del logaritmo de y en función del logaritmo de x tampoco me dé una línea recta. Bueno, si la gráfica de y en función de 1 sobre x no me dio una recta, si la gráfica del logaritmo de y en función del logaritmo de x tampoco me dio una recta, me queda una sola posibilidad. Lo que tengo ahí es un exponencial decreciente. ¿Qué tenemos entonces que hacer para corroborar que ahí tenemos una exponencial decreciente? Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestra tabla de valores, vamos a borrar esta columna del logaritmo de y, no nos sirvió, esta columna del logaritmo de x no nos sirvió, y ahora vamos a hallar logaritmo natural de y, solamente de y logaritmo natural. ¿Por qué? Porque yo sospecho que el comportamiento es exponencial y no le hallo logaritmo a x. Y ahora vamos a hacer la gráfica de logaritmo natural de y en función de x, de esa forma. Cuando yo haga esa gráfica, si el comportamiento es este que tenemos aquí, esa gráfica debe darme una línea recta inclinada de pendiente negativa, donde el ángulo que tenemos aquí es θ, y si yo hago tangente de θ, ese tangente de θ me da menos a, es igual a menos a. Ese es el valor del parámetro a. Y la ordenada al origen, digamos, mido aquí, me da b, esa ordenada al origen está relacionada al logaritmo natural de k. De tal manera que k va a ser igual a e, que es la base de los logaritmos, entre b. ¿Y por qué eso es así? Porque si yo aplico logaritmo natural aquí, me queda logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de k más logaritmo natural de e a la menos ax. O sea que el logaritmo natural de y es igual, colocando este primero, el logaritmo de una potencia menos ax, que es el exponente, el logaritmo de la base es 1, porque el logaritmo de e en base e es 1, más logaritmo natural de k.
Fíjate tú entonces que una gráfica del logaritmo de y en función de x, o sea una gráfica semilogarítmica, me da una línea recta inclinada de pendiente negativa, como debe ser para este caso. Es decir, que las gráficas logarítmicas y semilogarítmicas son de utilidad para poder determinar el comportamiento matemático de la variable y en función de x cuando tenemos una curva decreciente. Reitero, hay tres posibilidades. La primera es que sean inversamente proporcionales. Lo voy a determinar en una gráfica de y en función de 1 sobre x, me da una línea recta. Pero si no me diera, me queda la posibilidad de hacer una gráfica logarítmica, logaritmo de y en función del logaritmo de x, si el comportamiento es de ley de potencia, o una gráfica semilogarítmica del logaritmo de y en función de x, si el comportamiento es una exponencial decreciente. Bien, con este video completo la serie de 2 videos donde he querido mostrarte el uso, la importancia del uso de gráficas logarítmicas en el análisis de datos experimentales. Espero que el video sea pues de tu interés, que te ayude en tu trabajo de laboratorio. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y sobre todo te reitero la invitación para que me sigas en mi canal Modesto Fismat.